a nuevas mutaciones de las células ya iniciadas. O sea, se produjo el tumor y esto actúa sobre el tumor poniéndolo más agresivo todavía. O sea que el que tiene un cáncer de pulmón y sigue fumando, aumenta el mal pronóstico de su enfermedad. Porque dice, no, ya tengo el cáncer, sigo fumando, y bueno, pero sepan que ese paciente va a andar mucho peor si sigue fumando, porque a través de los derivados del fenol genera fenómenos de promoción y de activación, ¿eh? Y hay elementos radioactivos que generan per se mutaciones a nivel molecular, ¿eh? El sexo. Bueno, la mujer tiene mayores probabilidades de contraer cuando se expone al humo del tabaco. La mujer, por los que había explicado recién y por otros mecanismos de tipos inmunitarios, es más propensa a contraer esta enfermedad. Y no solo a contraerla, sino cuando la contrae, tiene un pronóstico mucho más malo que el hombre. Los antecedentes personales y familiares también es importante. Una persona que fuma y tiene un abuelo, un padre, un hermano que ha muerto de un cáncer de pulmón, es muy probable que él también haga su cáncer de pulmón. Esto todo desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Bueno, volvemos a esta enzima, la AHH, que tiene un nombre raro, que es una enzima de metabolismo del benzopireno y que se observa algunos fenómenos de incremento, o sea que en presencia de estos carcinogenéticos no solo se altera la función de la enzima, sino que se incrementa la acción de la enzima. O sea que el tabaco, por este fenómeno epigenético, va a generar mayor producción de una sustancia que va a permitir la sobreexpresión de los genes que venían cargados, genes mutados, también conocidos como oncogenes, que van a expresarse y van a producir los diferentes tipos de tumores. Fíjense que los déficits de vitamina A, como experimento, también ha demostrado que puede favorecer la aparición de tumores en la vía respiratoria. Bueno, después hay otros diferentes elementos que hay que tener en cuenta: pacientes que tienen procesos inflamatorios crónicos de los bronquios, tuberculosis, todos los fenómenos cicatrizales que se producen a nivel del árbol respiratorio son lugar de asiento para un futuro cáncer de pulmón, o sea, la bronquiectasia, la fibrosis pulmonar, todas estas enfermedades que nosotros podamos tener en nuestros pacientes, tenemos que pensar en la posibilidad que en la evolución haga un cáncer de pulmón. ¿Cómo lo estadificamos? Y acá también hay muchas cosas nuevas. Vamos a repasar un poquito la estadificación vieja y la vamos a comparar con la estadificación nueva y vamos a entender por qué, cuando veamos los diferentes tratamientos, hay esta variable en la clasificación o en la estadificación. Hablábamos del TNM, famoso, de la Unión Internacional contra el Cáncer, que hablaba de un TX, un tumor que no se puede ser valorado, T0, que no hay tumor, ¿eh? El TIS, que es un tumor in situ, el T1, que es un tumor. Acá empezamos sí a parar un poquito más la oreja. Se dice T1 que es un tumor que tiene 3 centímetros o menos, o sea, el límite del tamaño de este tumor va a ser 3 centímetros, acuérdense de T1. ¿Y qué otra característica tiene? Que no tiene contacto ni con la pleura, ni con un bronquio, y está recubierto con parénquima pulmonar o pleura visceral, o sea que es un tumor que está aisladito y que tiene un tamaño no mayor a 3 centímetros, ¿está claro? Ahora, porque cuando veamos la nueva clasificación van a ver las variables en pronóstico de esta enfermedad. El T2 ya es un tumor que está más grande, tiene más de 3 centímetros, ya el límite máximo no se lo define bien en el T2 tradicional, pero sí, cuidado, este paciente al tener un tumor de mayor tamaño y tener las mismas características del T1, van a ver que en la nueva clasificación las posibilidades potenciales de que haya hecho migración celular son muy altas y van a ver cómo cambia la conducta terapéutica en esta variable tumoral que antes se la consideraba todavía como en una etapa quirúrgica, ¿eh? O sea, es un tumor con las mismas características del anterior, no invade la pared, no invade bronquio, no invade nada, pero es más grande. Es la única diferencia entre el T1 y el T2, ¿eh? El T3 ya es un tumor que el tamaño no interesa. Puede tener 1 centímetro, puede tener 20, puede tener 5, no importa. Lo que importa es que invade el mediastino, puede invadir la pared torácica, puede invadir pericardio, bronquio, lobar, a 2 segmentos, puede estar invadiendo el bronquio a menos de 2 centímetros de la carina, que es el lugar donde se juntan los dos bronquios, sin invadirla, y tumor de Pancoas, que es el famoso tumor que está ubicado en el vértice del pulmón y que genera un síndrome típico que ustedes lo conocen muy bien con Krauss-Bernard-Horner, Bosbitonal y una cantidad de características, ¿eh? Bueno, acá tenemos una imagen de un T3, fíjense cómo invade la pared torácica, puede invadir el vértice pulmonar y dar las características típicas del Pancoas, ¿eh? Y viene por último el T4, es un tumor que invade órganos mediastinales,
la aurícula, carina, aorta, tráquea, vena cava, o sea, un tumor grande con gran agresión de componentes anatómicos que también invade y que se considera también T4 cuando el derrame pleural que suele acompañar a esta patología, nosotros le sacamos sangre, hacemos una citología y encontramos células neoplásicas en el derrame. Eso se considera T4. ¿Por qué T4? Porque significa que todo el sistema linfático de ese pulmón está bloqueado por células tumorales, lo que hace que la célula extravase hacia la transudación del líquido pleural, que se asocia muchas veces a hemorragia, entonces son líquidos hemorrágicos con células neoplásicas. Hay una variable de esto que al encontrar numerosas células de tipo linfocitarias en el derrame pleural es un preludio de que va a venir a transformarse en un T4, porque significa que el bloqueo está instalado, pero todavía la célula neoplástica no ha llegado al derrame. Acá tenemos un T4, donde vemos la invasión ya a la vena cava, fíjense, la aurícula, y el derrame pleural, cuando se vuelve positivo, también se lo considera T4. Este es un derrame, fíjense, pleural maligno, positivo, donde vemos, fíjense, el pulmón como está prácticamente en forma miliar, infiltrado por tumor. Este es también considerado un T4. Por eso aparece el T4 en el derrame pleural, porque hay este bloqueo. Si no, no existiría la célula neoplásica en el derrame pleural. Bueno, esta es la radiografía de tórax, donde vemos una imagen aquí, en el lóbulo superior derecho, que no compromete, fíjese que el tamaño es más de 3 centímetros, pero no compromete el mediastino ni la pared, es un T2. Y otra radiografía, donde vemos un tumor que ya está en contacto con la pared torácica, el tamaño también no importa, acá debe tener 3 centímetros, ya consideramos que es un T3. Me confundo por ahí. Bueno, seguimos. Después tenemos la valoración ganglionar. La valoración ganglionar fundamentalmente está dado por el lugar donde está ubicado el ganglio que está comprometido. Puede ser que sea un N0 donde no hay compromiso ganglionar, pero el N1 se considera a los ganglios de tipo lobares o segmentario del mismo lado de la lesión. En el N2, los ganglios comprometidos, supongamos que el tumor está ubicado acá, son los ganglios mediastinales, estos que están acá, pero ipsilateral, o sea, del lado de la lesión. Y el N3 es cuando tenemos ganglios mediastinales contralaterales. De ahí la importancia de tener una buena valoración del mediastino para poder determinar en qué momento de la enfermedad nos encontramos, porque el pronóstico y el tratamiento va a cambiar sustancialmente de acuerdo a esta valoración. Acá lo que les decía, 1, ganglios lobares, segmentarios, N2, mediastinales homolaterales, y ganglios mediastinales contralaterales se considera el N3 o supraclaviculares, que me olvidé decirle en el anterior slide, del mismo lado o contralaterales. La presencia de ganglios supraclaviculares, hablamos de un N3. Esta es una tomografía donde podemos ver una lesión tumoral con un componente pulmonar afectado por la broncopatía crónica del paciente. Acá vemos otra tomografía donde podemos ver una gran masa tumoral que compromete prácticamente todo el hemitórax. Bueno, acá tenemos entonces por último en el TNM que valorar la metástasis. Podemos considerarla como MX cuando no podemos valorarla, M0 cuando no hay metástasis. Van a ver que esto va a cambiar en la nueva clasificación, y M1 cuando tenemos ya metástasis presente. En la nueva clasificación a las metástasis presentes se le da una valoración diferente, que ahora la vamos a ver a continuación. Los estadios, estadio 1A y 1B, es donde tenemos un componente. En el estadio 1A tenemos nada más que el tumor sin ganglios y sin metástasis, un tumor que puede ser T1 o T2, pero sin componente ganglionar. En el 1B el tamaño puede ser un tumor pequeño, pero con valoración ganglionar positiva. En el estadio 2A, de la misma manera, ya el tumor es más grande, o no puede valorarse mal, pero tenemos adenopatías del mismo lado, y en el N3 tenemos un tumor ya que compromete la pared, o sea, un T3, pero siempre con la patología limitada a ese pulmón. Fíjese que ya en el estadio 3A empieza a aparecer los ganglios mediastinales como elemento de referencia para valorar ese estadio. Y ahora vamos a ver que las nuevas clasificaciones cambian esta valoración. Podemos tener un T3, como en este caso, que infiltra la pared, que infiltra las venas mediastinales o los elementos mediastinales,
o podemos tener lo que decíamos nosotros, ganglios contralaterales, que sería un 3A. Y en el 3B aparece el T4, o sea, el tumor, o sea, el derrame pleural, o un tumor que ya invade estructuras mediastinales, compromete ganglios supraclaviculares, compromete la pared torácica. Este es un tumor ya, digamos, más avanzado, lo que se considera localmente avanzado. Y luego tenemos el estadio 4, que esto también está modificado en la estadificación que ahora les voy a mostrar, que es la presencia de metástasis, ya sea por vía linfática o por vía hemática, en las diferentes partes de la economía. ¿Cuáles son los principales lugares donde da metástasis el cáncer de pulmón? Cerebro, pulmón contralateral, hígado y un lugar que no se deben olvidar y deben estudiarlo siempre, glándulas suprarrenales. ¿Estamos? Seguimos. Y van a ver que la frecuencia de glándula suprarrenal y cerebro son prácticamente la misma. El que hace suprarrenal aparece en cerebro al poco tiempo, o el que hace cerebro aparece suprarrenal al poco tiempo, ¿no? Muy bien. Y suprarrenal es más difícil a veces diagnosticarle porque no la pensamos y muchas veces para ir a hacer el rescate de esa metástasis no tenemos la oportunidad porque ha aumentado el tamaño y no nos permite que sea resecable. Esto es la vieja clasificación, la que acabamos de ver. Ahora vamos a ver la nueva y vamos a compararla. Fíjense, decíamos que el T1 era un tumor menor de 3 centímetros. Bueno, acá está cambiado para que entiendan la nueva clasificación, porque fíjense que el T1 sigue siendo de 2 a 3, pero en el T1A de la nueva propuesta es un tumor que va menos de 2 centímetros. Nosotros habíamos dicho en la anterior clasificación que hasta 3 centímetros era T1, siempre que no tenga contacto con la pared, el mediastino y bla, bla, bla. Con las mismas características, pero un tamaño menor a 2 centímetros, se denomina T1A. Si tiene ganglio, ese tumor si tiene ganglios lobares o segmentarios, va a ser un 2A. Si tiene ganglios ya mediastinales del mismo lado, se lo va a considerar 3A. Y si tiene ganglios contralaterales mediastinales, 3B, con un tumor muy pequeñito. ¿Vieron cómo va cambiando la apreciación del tumor? En el famoso T1, otra vez, de la antigua clasificación, hasta los 3 centímetros que contemplaba esta clasificación, vamos a considerarlo T1B en la nueva. O sea, el T1 ya tiene 2 variables, A y B, en la nueva clasificación. Si no tiene ganglio, va a seguir siendo 1A. Si tiene lobares o segmentarios, va a ser igual que el anterior. Y va a continuar igual, no va a variar mucho esto. No sé para qué cambiaron tanto la clasificación si no varía mucho la estadificación. Subdivisiones que están haciendo, son para estadificar más todo. Ahora vas a ver cuando veamos el tratamiento la importancia que tiene esto, porque ha cambiado notablemente el tratamiento de esta enfermedad. Luego tenemos tumores considerados T2, que eran mayores de 3 centímetros, sin decir el límite máximo. Y acá le pone un tope, 7 centímetros. Entonces el T2, que es de hasta 5 centímetros, un T2A, hasta de 5 a 7, un T2B, y de mayor de 7 centímetros, T3 ya lo considera la nueva propuesta, cosa que la propuesta anterior no era así. O sea, un tumor de gran tamaño, más de 7 centímetros, debe ser considerado como ya un T3, no un T2. Que era nuestra antigua clasificación. Y esto va a modificar la estadificación. Fíjese que este T3, o sea, antiguo T2, más la presencia de un ganglio lobar, ya nos vamos a un 3A, ya es un estadio no quirúrgico. Se cambió la actitud ante esta enfermedad con esta nueva clasificación. En la anterior, con esta valoración, nosotros hubiéramos decidido que era quirúrgico. ¿Comprenden? Después tenemos el T3, que lo podés dividir si tiene invasión o no. Si tiene invasión el T3 de órganos y estructuras mediastinales, va a ser sin presencia de ganglio el 2B. Pero si ya tiene un ganglio tomado, aunque sea lobar o segmentario, pasamos de nuevo a una etapa no quirúrgica. Y el T4, si el nódulo es ipsilateral, se considera T4. ¿Qué quiere decir esto? Antes considerábamos M1 la presencia de otro nódulo como consecuencia de metástasis de ese tumor primario en el mismo pulmón. Aparecía una metástasis en el mismo pulmón. Hoy se considera como un T4 eso, si es ipsilateral. En cambio, si